La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la segunda jornada del evento académico denominado Control en la Administración de Contratos y Fiscalización. Saludamos la presencia del doctor Guillermo Narváez, facilitador en la Dirección Nacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado. Directores, coordinadores, miembros de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros, sean todos bienvenidos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión y usar la manito virtual o el chat para hacer preguntas. Por favor, el chat no se debe utilizar para el registro de asistencia. De esta manera saludamos y damos la bienvenida al doctor Guillermo Narváez. Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener apenas 2 horitas para realizar todas las inquietudes que ustedes tengan. Ya que hemos roto el hielo, ya me conocen. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Ayer vimos el tema de la jerarquía de las normas, vimos la pirámide de Kelsen, que en tema de contratación pública nace en la Constitución, tenemos ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, normativa secundaria, que ahora está ya más claro el tema del apoyo en la ley orgánica para la eficiencia de los actos administrativos, el Código Orgánico Administrativo, normas de control interno de la Contraloría y demás. Revisamos unos ejemplos que ustedes nos dieron y hoy vamos a topar un tema práctico. Ayer me comentaban del que algunos de ustedes sí manejan el tema del código hash, pero yo hoy voy a iniciar con Hasta ustedes la haciendo... diera. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me dicen algo? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. No sé si estoy habilitado para aquello porque no me da el comando. Sí, en la parte de abajo de compartir, la Ujú. flechita, de pronto sí. Permítame. Ahí. Ya. Ah, Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? En la parte de abajo les puse ejemplos. Pongámosle uno más con una fotografía. Igual si tienen preguntas me las van realizando. Este programa es el que les mencionaba, es WinMD5. Como ustedes pueden ver, es un programa muy chiquitito. Mauluco es una buena chica. Por favor, los compañeros que deseen intervenir lo hacen con el procedimiento que les enseñó su compañera. Bueno, esto es para cuando tengan ustedes una acta que quieran ponerle un código hash, cuando quieran entregar o sean solicitados por Contraloría para que les adjunten información. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Solo ingresan al archivo y vean la pantallita azul, el icono azul. Es como abrir cualquier programa. Le dan doble clic y miren, Pregunta. archivo, abrimos el archivo y vamos al escritorio. Y en el escritorio, por ejemplo, una fotografía. Ponemos abrir y miren ustedes, este código hash, ustedes lo copian. Pero ojo, hay un error que algunas entidades lo hacen. Incorporan este código al archivo, al nombre del archivo. Eso es impropio, toda vez de que estamos modificando o alterando el archivo original. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el ejemplo con un PDF. Nos vamos a un PDF, exactamente lo mismo, el archivo, y aquí les aparece este código. Miren ustedes. Hagámoslo con un Excel, que por lo general es el formato de archivos que más solicita nuestros compañeros auditores. Miren,
el nombre y el código. Sencillísimo. Sus compañeros de tecnología les pueden facilitar este programita, pero también hay otras funcionalidades con el Acrobat, con programas de edición de texto u otros similares. Permítame. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces cuando el equipo de auditoría le diga, adjúnteme los 10 archivos, ustedes en el listado van a poner el nombre, la carpeta del archivo y le adjuntan ese código JAL. De esa manera ustedes sabrán que es el que ustedes entregaron y que no ha sido alterado. Porque puede ser que una persona les sustituya a ustedes en el cargo y el momento de entregar la documentación envió una versión anterior o una versión mutilada. Entonces, ¿qué les va a ustedes a salvaguardar eso? Es estos detallitos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ahora me voy a permitir hacerles una invitación a ustedes para que sigan uno de los cursos que más demanda tiene la Dirección Nacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado, y es el de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque las responsabilidades no solamente se aplica al tema de contratación pública, se aplica a todas las aristas del derecho, sobre todo ustedes que tienen incluso temas de talento humano, temas de docencia y demás. Así que están cordialmente invitados para aquello. Ahora quiero, dígame, ¿alguna pregunta? ¿Y no avanzamos? No. En el acta de entrega-recepción, por lo general seguimos los lineamientos que nos dice la normativa y no incorporamos cuestiones que a veces son necesarias. Y yo quiero darles un ejemplo. Cuando compramos un televisor, se nos ocurriría desarmar ese equipo para ver si es de las condiciones que hemos decidido adquirir. No, ¿verdad? Porque el televisor está cerrado. Igual nos pasa con equipos más complejos, una computadora, un motor, equipos especializados, medicina y demás. Pero créanme, queridos asistentes, lo que parece obvio, como el hecho de que yo no puedo desarmar un equipo nuevo, no siempre en otros campos como el penal es así, es obvio. Y les voy a dar un ejemplo. Esto es un ejemplo real. Llega a una entidad, un equipo muy grande, nuevo, cumple con los requisitos solicitados en los pliegos, la comisión que está recibiendo, pues verifica el fabricante, ve el año, todo correcto. Resulta que ya al momento de instalarlo el equipo sufre un desperfecto y se daña. Para ver qué pasa, porque ya la garantía ni siquiera querían cubrirlo en ese sentido porque era nuevito, abren el equipo y resulta que el equipo era overjoleado, tenía una mejora. El equipo tenía ya 10 años de fabricación, pero por fuera era completamente nuevo en apariencia. Ese problema ya superó el tema de contratación pública y se fue a las instancias penales. Y es complejo que algo tan simple como el que llegó un equipo Con la y, señorita. ¿algo me están preguntando? Perdón. Bueno, del curso de responsabilidad, ya tienen que inscribirse en la página de la Contraloría y ya vamos a indicar ese tema. No nos desviamos ahorita para aprovechar el tiempo. Resulta que el señor fiscal le pregunta a la comisión de recepción, ¿ustedes podían darse cuenta que era viejo el equipo?
Dicen, sí, desarmándole. ¿Y por qué no lo desarmaron? Era algo ilógico que alguien nos pida que desarmemos un equipo nuevo para saber si era de las condiciones adecuadas. Y él lo decía obvio. Bueno, el proceso penal sigue hasta la fecha. Las consecuencias para las personas que recibieron el equipo muy graves, pues, solo en temas penales, costas y honorarios profesionales, algunos han tenido que empeñar hasta sus casas, porque alguien le dijo que en el acta de entrega-recepción solo se tiene que poner lo que está en el formato o en los formatos. Pues no es así. Y mi primer consejo es que cuando ustedes reciban algo, que no sea susceptible de verificación en el interior, pongamos ahí un acápite que diga la verificación de los bienes tales se realiza de manera externa, ya que por su naturaleza no son susceptibles de verificación interna. Eso que a ustedes les parece una o dos líneas, que muchos dirían intrascendente, que algunas personas incluso del financiero suelen decirles en unas entidades, quíteme esto porque no es parte del acta. Créanme que eso les va a evitar un montón de problemas y dolores de cabeza, porque ustedes lo que parece evidente muchas veces no lo es. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, señor Garzón, ¿me está diciendo algo? ¿Está apagado el micrófono? Buen día, doctor. Buen día con todos. Claro. Eh, una consulta en este tema de la recepción, ¿no? En este caso de las computadoras. Podríamos hacerle un caso análogo por el tema de recepción de cuando son mantenimientos correctivos de vehículos. Eh, obviamente, talleres autorizados y contratados realizan el mantenimiento correctivo de un vehículo, pero el administrador está atado un poco porque las políticas del taller es que no se puede estar dentro de la fosa, del elevador, para verificar si efectivamente cambiaron rodamientos, mesas, switch, soccer o lo que corresponda. Sin embargo, eh, nos entregan el carro en teoría reparado, nos dan su respectiva garantía, pero lastimosamente estas reparaciones, cuando son eléctricos y electrónicos, nos ha pasado que duran 4 meses y se vuelven a dañar. Y claro, ingresamos por garantía, pero cuando pasa la garantía ya dura 7 meses, que un carro normal puede durar de 3 a 4 años. Ellos dicen, yo ya no le cubro la garantía, 6 meses, yo le puse original, pero realmente no nos pusieron original, nos pusieron un genuino de alta y claro, luego nosotros nos damos cuenta cuando ya contratamos con otro taller, pero en ese momento, ¿cómo hacemos la recepción si no verificamos? O sea, no nos pueden mostrar. Claro, nos entregan unos repuestos o nos certifican, pero al momento de estar en otro taller, nos dicen, vea, no es original, es taiwanés, es japonés de alta calidad. O alguna vez pasó, es chino. Entonces, realmente, ¿cómo podríamos hacer nosotros para constatar y tener mejor control de lo que ya tenemos? Ya, muchas gracias. Señor Garzón, igual vamos a hacerla en dos partes, la respuesta. La primera, el momento de recibir el acta. Esa frase que ustedes pueden parafrasearla, pueden acomodarla, hacerla más pequeña, más grande, como fuere, pero les va a servir al momento de la recepción, precisamente porque ustedes no pueden entrar al interior del vehículo y empezar a revisar pieza por pieza para ver esta situación. El tips que le di es para que ustedes se garanticen al momento de recibirlo, al tema administrativo y para efectos de una posible auditoría, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. La segunda, los componentes. Claro, y esto no solo pasa en vehículos.
Y a veces les dicen, es que es el trato que le están dando los servidores, los choferes. Y sí, vean, como les dije ayer, hay de todo en una entidad. Curioso, siempre se les dañaba los tacómetros de los carros, el que registraba el kilometraje. Pero enviaban a arreglar y nuevamente se les dañaba. Pues pudimos determinar que por una parte eran los mismos choferes los que alteraban el tacómetro para poder utilizar de manera impropia los vehículos. Ahora hay un poquito más de control porque les pone un GPS. Aún así, hay forma de neutralizar eso. Entonces, venía de lado y lado. Era parte de la natural función que el vehículo hace, pero también el mal uso que le daba el chofer, hablemosle así. Y ahí es la palabra del chofer versus la palabra de los técnicos, del contratista, porque hay casos que dicen, mire, le han golpeado al carro, hasta el aro está doblado. Y el chofer nunca reportó que tuvo un accidente y lo quiere pasar como que fuera parte de la garantía. Tuvimos penosamente en una entidad donde al vehículo se le hizo todo un mantenimiento, se le puso batería nueva, llantas nuevas, impecable, y luego a los 15 días hubo la queja de que no se entregó eso, se verificó. Resulta que un funcionario de esa entidad que tenía un vehículo de similares características, lo que hizo fue coger sus llantas particulares y le puso ahí, se llevó las llantas que compró la entidad, le cambió la batería, o sea, empezó a hacer una suerte de Lego con el vehículo y luego le culpó a que fue mal hecho el trabajo. Entonces, claro, el contratista había tenido documentado con videos, con fotografías, con números de serie, y ahí ya se escaló, pues un tema incluso penal. Entonces, como ustedes pueden ver, no siempre es el contratista el que eh, aduce de artimañas para eso. A veces son nuestros mismos compañeros de la función pública, pero justo ahí es donde ustedes tienen que tener, ¿y por qué la importancia de las responsabilidades? Porque uno es responsable hasta donde se puede. El que recibe el vehículo, que no necesariamente es el chofer, puede ser el administrador del contrato. Él está hasta que el momento que se lo entrega. Puede hacer pruebas que funcione, que frene la prueba respectiva con el efecto del daño. Pero él no puede estar todo el día con el chofer, acompañándole a sus diligencias. Hemos tenido, y ustedes ven en los operativos de control vehicular, sale hasta en las noticias que nosotros detectamos vehículos del Estado en la playa, penosamente en sitios de tolerancia, haciendo transporte público y cosas por el estilo. ¿Qué contratista puede responder a un evidente maltrato del bien? Diferente es el contratista que abusando de esto, incluso sí hemos tenido casos en los que reemplaza las piezas originales y les ponen, como usted bien dice, piezas que le llaman ellos blancas, que son incluso de contrabando, se pudo detectar en algún momento. Entonces hay dos momentos. Uno, el que ustedes se garantizan al recibir los bienes, y otros ya es en la operatividad misma. Hay equipos que se espera al menos que funcionen unos 6 meses bien, por el decreto 1515, vigencia tecnológica, uno esperaría, y se dañan a las 3 semanas. No cumplen con las garantías. Dicen, ¿sabe qué? Hay una afectación, hay un mal uso. Entonces empezamos, ¿no? A pelear y aparte de eso tenemos seguros, igual cuando se los roban. El tema del seguro dice es que ustedes no le tuven las condiciones que cubría y hay un sinnúmero de situaciones. Por eso es que es importante que precautelemos el tema de la no ser sancionados administrativamente. Porque una cosa es lo que en contratación pública hacen y otra es lo que en las responsabilidades por sus acciones u omisiones van a tener problemas. Hasta ahí preguntas, por favor. Sí, buenos días. Una pregunta es sobre el acta de entrega, recepción y definitiva, más que todo en equipos electrónicos, por la vigencia tecnológica. ¿Ya? Porque yo firmo, nos entregan los equipos, se verifica, se firma el acta de entrega parcial, como ya nos entregaron los equipos, ¿debe firmar el acta de entrega definitiva ya o se tiene que esperar la vigencia tecnológica? ¿Y cómo cobro multas ahí si yo ya la firmé el acta de entrega definitiva?
Ya, muchas veces el tema de la vigencia tecnológica no está atado al tema contractual, porque en computadoras las buenas prácticas internacionales dicen que a los 6 meses ya está en desuso. ¿Por qué? La constante evolución y modificación nos dice que ya hay algo más que supera lo anterior. Muchas veces se incorporan cronogramas de implementación, cronogramas de garantía, que muchas veces nosotros como entidades públicas no cumplimos. Entonces el contratista dice, usted de aquí a 4 meses tiene que pasar por revisión y mantenimiento todos estos equipos. Y la entidad no lo hace. Y ahí opera un principio jurídico que es que la mora purga la mora. Yo debo cumplir para exigir. ¿Cómo yo puedo decir el equipo se me dañó a los 8 meses si yo no hice el mantenimiento programado a los 4 meses? Eso nos pasa en vehículos. Hubo un accidente de tránsito, no funcionó el airbag, quisieron demandar al contratista y el contratista dice, mire, usted tenía que pasar a los 6 meses, al año, a los no sé cuántos kilómetros, ustedes no lo hicieron, no pueden demandar ahora el fallo del componente. Entonces, recordemos que el contrato es ley para las partes y nos da mutuas obligaciones, así como derechos. Debemos cumplirlos tal cual, porque el tema de vigencia tecnológica, miren, hay entidades que gracias a su tamaño, su presupuesto, pueden adquirir equipos de alta tecnología, equipos muy buenos, sofisticados, pero hay entidades pequeñitas cuyo presupuesto no les alcanza siquiera para hacer el mantenimiento de las cositas viejas que tienen. Ellos, por ejemplo, hablar de vigencia tecnológica es un sueño, es una utopía. Alguna vez en una entidad pequeña, cuando les decíamos, pero ustedes están gastando mucho en los toners de cinta, cuando ahora ya hay tinta continua y demás. O sea, es que no tenemos para comprar. Y ellos me decían a son de broma, cuenta la leyenda que podíamos mejorar antes los equipos, porque era una entidad pequeñita. Pero hay entidades grandes que ni bien empieza a fallar algo, prefieren reemplazarlo, cuando todavía su estatus permite que sean arregladas y corregidas. No sé si hasta ahí la respuesta. ¿Algo Sí, más? sí, gracias. ¿Y qué pasaría si es que, digamos, de los 100 equipos que recibí y cumplí con las revisiones y cumplí con todo, 60 se dañaron en las 3 primeras semanas? Ya, Y esto ha causado problemas al interno, problemas administrativos, problemas misionales, problemas de respaldos. Eh, y el proveedor me dice, no, es que yo tengo garantía y de 3 años. Yo le cambio y ya no ha pasado nada. ya, claro, claro. Si la garantía dentro de la situación contractual establece ese periodo, él está obligado a hacerlo. Yo sé que va a ser un poco incómodo. Más yo no me preocuparía ahí, yo me preocuparía es qué voy a hacer después. Porque una vez que termina la garantía, el señor ya no va a arreglar los equipos y ahí en cambio voy a tener como entidad que asumir esas pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, claro, más bien ustedes anticípense a la terminación de esa garantía con una mejor planificación, incluso posible sustitución, porque dependiendo del equipo, muchas veces es más barato comprar un equipo nuevo que buscar reemplazo para mejorar o arreglar el que se dañó. En una entidad tenían unas antenas gigantescas que decían, arreglar eso me va a costar casi 1 millón. Comprar una nueva me cuesta 300.000. Entonces, claro, en algún momento alguien incluso le había recomendado vía examen especial que se arreglen estos componentes. Y claro, cuando pasó donde su servidor, yo le dije no, porque la entidad está perdiendo, incluso por el tema tecnológico. Sale caro arreglar algo viejo y más barato comprar algo nuevo. Entonces tuvimos que dejar como insubsistente o inaplicable, perdón, la recomendación del equipo de auditoría. O sea, por eso es que parte, y eso es, y bueno que me trae a colación esto, parte del que ustedes tengan sus respaldos es que si se ponen a pensar de las acciones,
Siempre tenemos un respaldo, un memorando, un correo electrónico, un Kipux. Pero ¿saben qué nos hace falta? Y por lo general no reparamos. Es en las omisiones. Cuando, por ejemplo, ustedes no tienen el documento, y les pongo un ejemplo, le dispongo al señor Fernando Roballo que vaya a hacer una visita técnica a tal lugar. El señor Roballo se trasladó, pero ha estado cerrado, no le atendieron. El señor Roballo regresa y simplemente informa de manera verbal que no pudo hacer la diligencia porque estaba cerrado. Resulta que después, incluso en un tema de auditoría, se le dice que usted ha incumplido, el señor Roballo incumplió esto. Y él dice, es que yo fui, pero estaba cerrado. ¿Dónde está la evidencia de esa diligencia? ¿Dónde está el que usted informó por escrito de ese incumplimiento, de esa omisión? Entonces, yo un consejo que sí les doy en tema de contratación pública, solamente pongan lo que les consta. Y lo que no les consta, pongan, no me consta esto, no me consta aquello. Eso en el argot de auditoría se llama excluir o limitar. Porque si ustedes no lo hacen, por ejemplo, si van a revisar 100 equipos y solo revisaron 80, pero no pusieron que les faltó revisar 20 o que por estas circunstancias no pusieron 20, ese documento automáticamente está habilitando a toda la recepción. Y si el contratista luego no entrega esa diferencia, o si hay un robo ya en su institución y no se verifica que hubo ese faltante, las consecuencias, y ahí viene el tema de la responsabilidad. Ya no solamente sería administrativa, sino civil. Y hoy está muy en boga porque una autoridad pública salió a las noticias a decir, las glosas se heredan si ustedes no lo saben. Eso no es algo nuevo, eso ya es de toda la vida. Ustedes y nosotros somos pasajeros. Y la sanción administrativa, por último, se va con uno, ¿no? La responsabilidad penal incluso. La responsabilidad penal es individual, nos dice la doctrina. Pero cuando hablamos ya de una glosa, cuando hablamos de una orden de reintegro, ese perjuicio causado al Estado se hereda, señores y participantes. Y he sido testigo de personas que han venido llorando a nuestra entidad a decirnos, mire, yo qué culpa tengo que mi papá haya hecho esto o haya hecho esto otro. Lamentablemente, ese perjuicio tiene que ser resarcido, tiene que ser recuperado. Y a veces ya fallece el administrado, pero les deja a sus deudos glosas impresionantes. Y ahí viene también un tema de confianza que valga la pena que ustedes sepan. A quienes están manejando tema de bienes, a los mismos financieros. La confianza, yo siempre digo, en Dios y en uno mismo. A veces confiamos en nuestros mismos compañeros y les decimos, y esto es un caso real, un caballero administrador de una bodega, una entidad grande, empezó a tener problemas de visión. ¿Y él qué hizo? Como tenía que ver los códigos pequeñitos de los bienes, no veía bien, él pidió ayuda a unas 2 personas de la entidad para que le vean los registros, le ayuden a llenar el sistema informático, las actas y demás. Pero él no sabía que estas personas estaban haciendo ya un tema doloso, llevándose equipos, alterando los números de serie y demás. Como eso no quedó en documentos, sino el único responsable era el bodeguero, el caballero ahorita tiene una glosa de más de $300,000. Y aparte de eso, el señor es discapacitado. Pero una confianza excesiva le llevó a esto. Y claro, los hijos vinieron y hablaron con su servidor y decían, mire, él no tuvo la culpa, fue tal persona. Pero eso no quedó por escrito, no había una delegación, no había un memorando, no había nada. En contratación pública, como en el resto de temas de derecho administrativo, todo tiene que ser por escrito, incluso las disposiciones verbales. Y algo les comenté ayer, la disposición verbal incluso tiene que aterrizar y apalancarse en algo concreto. Puede ser por escrito o de manera digital, pero tiene que estar ahí. Ejemplo,
Por disposición verbal del jefe, por disposición verbal del señor tal, se realiza este procedimiento. Usted lo pone en un correo electrónico, en un Kipus, pero aterrizan la parte verbal a esa, a efectos de auditoría, a efectos de control. Y recuerden ustedes, 7 años. 7 años van a tener que guardar esto. La documentación digital es igual, tienen que tener el repositorio digital para eso. La sanción administrativa, que es la que por lo general dicen me salió barato, suelen decir los administrados. Pero no es tanto así porque es de 1 a 20 salarios básicos, incluyendo pues, la destitución, ¿sí? Y dicen, yo prefiero que me sancione de cualquier manera. Destitúyame, me han dicho a mí de frente, destitúyame. Pero claro, prefiere salir por ahí porque tiene otros temas mucho más complejos. Pero una glosa, la glosa no puede tener números, pues la glosa puede llegar hasta millones de dólares. Y en la glosa hay un tema, que es la solidaridad. Y en contratación pública siempre está de solidario el administrador del contrato, está de solidario el técnico, está la comisión. En su momento la comisión de calificación, está las subcomisiones de apoyo, la máxima autoridad. ¿Preguntas, por favor? Doctor, un tema con este tema de el técnico afín que antes se lo Ya. podía nombrar. Ahora el reglamento, y creo que la normativa secundaria, habla de que ya no es necesario un técnico afín. Ya netamente recae todo al administrador. La primera consulta es para un tema de control. Se podría nombrar un técnico afín que valide también los hechos como un tema de control. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es respecto a, por situaciones de presupuesto. eh, no, sí, por situaciones de presupuesto, el, el, el proveedor no alcanza para hacer un mantenimiento, por lo que toca hacer una terminación mutuo acuerdo, ya que no se puede hacer trabajos a medias. Sin embargo, dentro del mismo año y por el portal de compras públicas y haciendo el debido proceso, eh, nuevamente la oferta ganadora es del mismo proveedor. Hay un principio en donde dice que no se puede adjudicar el mismo proveedor en el mismo año por el mismo objeto, pero si es la oferta más barata o en muchos casos a veces es el único que oferta, ¿qué podemos hacer? Ya. La primera parte, que creo que es la que más interés van a tener ustedes. Por lo general, las asignaciones, ya sea para administrador de contrato, para una recepción, no se le consulta pues al servidor público. ¿Quieres tú ser administrador? ¿Quieres tú ser esto? O sea, ya llega la delegación, llega el escrito, llega. ¿Y por qué me voy a extender aquí? Porque es uno de los elementos donde más responsabilidades se les endilga a los servidores públicos. La ley, incluso la normativa secundaria me dice cuándo yo puedo oponerme. Por ejemplo, dice conflicto de intereses, falta de conocimiento y demás. Pero hay entidades que tienen el personal como para rotar, cambiar, el personal especializado, pero hay otras que no. Pero hay un procedimiento, y sí quiero enseñarles esto a ustedes. Porque primero está el respeto a la dignidad como servidor público, a su conocimiento. Y les digo con ejemplos. En una entidad le llega un memorando a un servidor y le dice, se le dispone a usted que realice una inspección técnica de unas antenas que se encuentran en los cerros tales y tales. El administrador del contrato supuestamente revisa el documento en su correo y le dice, bueno, o sea, yo no sé quién me está disponiendo esto, pero yo tengo discapacidad física, tenía sus piernas atrofiadas, pero a nadie le importó. Entonces, será sujeto de acciones administrativas y las responsabilidades que se derive, le dice. El señor se acerca y le dice, mire, yo para subir allá, de las 2 horas que le toma a una persona sin complicaciones, a mí me tocaría unas 4 horas y pongo en riesgo mi vida, unas 6 horas para regresar unas 8 horas. Yo no puedo hacer esto.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con su designación. El primer error, y esto es para que aprendan todos ustedes, no solamente está en decir por qué me nombran, no estoy de acuerdo. No es así, no funciona así. Para efectos de descargo de responsabilidades, ustedes tienen que primero, y como dice la LOCEP también, tengo que decirle, yo no estoy de acuerdo en esto por estas razones, motivo y fundamento. No puede decir no porque no quiero, no porque no me da la gana. Por estas razones. Una vez que ustedes ponen las razones, le dicen, esta disposición lesiona mis derechos como servidor público, me pone en un grave riesgo, por lo que solicito se cambie de administrador, de lo que fuera. Otro elemento es el desconocimiento. Ha habido casos en que a los señores abogados les han mandado a que vean el tema de que si es que el nivel de concreto es el adecuado. Entonces, con todo respeto, por más que el abogado sea conocedor y lea bastante, pues no va a saber que el cemento concreto ciclopio no fraguó en el momento adecuado y no tiene la conciencia. Ustedes deben tener el conocimiento adecuado, si no, no pueden arriesgarse. Y una de estas causas de excusa es que ustedes no cuentan con el conocimiento para aquello. A una señora enfermera le dispusieron que reciba un tema de unos microscopios que ella en su vida los había visto, que no sabía cómo utilizar. Entonces, si ustedes aceptan por defecto la designación y no reparan ante ello, va a haber consecuencias y las consecuencias las van a recibir ustedes. Pero no solamente queda ahí el documento. Luego ustedes tienen que decirle, olvídense del salvo su mejor criterio, eso ya no sirve, eso más bien es perjudicial. Lo que sí tienen que decirle, de conformidad a la ley, si quieren copien el artículo de la LOCEP y demás, si usted insiste en esta disposición, en este nombramiento, será bajo su única responsabilidad. Si esta persona les vuelve a insistir, no, se les insiste en el nombramiento y ustedes lo hacen, ya ahí el auditor, cuando vea este documento, sabrá que ustedes primero hicieron notar de lo impropio del nombramiento, que motivaron el mismo, que hay causas suficientes, ¿sí? Que ustedes aún así hicieron el tema de que una ratificación de la autoridad y por ello hicieron el cumplimiento. ¿Preguntas, por favor? ¿Ya estamos claros hasta ahí? ¿Alguien está escribiendo? No. Una consulta, doctor, respecto también a estos últimos cambios, sobre todo es estos últimos cambios del reglamento y la normativa secundaria, porque realmente creo yo que antes había un poquito más de control y ahora con este nuevo reglamento y esta nueva normativa es como que todo le echa al administrador y todas las demás autoridades, más de que dentro del estatuto está el control y supervisión de los procesos administrativos, financieros, legales, de lo que corresponda de acuerdo al área, pero dentro del reglamento y dentro de la normativa secundaria, antes los administradores solicitaban autorización al ordenador de gasto para realizar diferentes mantenimientos correctivos o al área requirente para realizar los diferentes mantenimientos correctivos, ya sea de infraestructura o de mantenimiento. Pero ahora con el nuevo reglamento y que la normativa dice que el administrador autorizará. Y bien es cierto, dice usted de que obviamente todo recae ante al administrador si a veces uno no pone en conocimiento estos detalles, pero se podría hacer una forma de control, o sea, todavía solicitar autorización, ya que uno es administrador de una orden de compra o de un contrato, pero quien es el dueño en este caso, digamos, la parte administrativa es del director administrativo, entonces yo le tengo que comunicar y pedir autorización, diciéndole, vea, puedo arreglar esta pared, puedo hacer, o directamente como administrador arregle y luego comunico.
Ya, ahí mucho va a depender del conocimiento y la expertise del administrador del contrato. Si él es un especialista en el tema y está seguro de la decisión que está tomando, pues obviamente la puede hacer sin consultar ni pedir autorización alguna, porque así la ley y la normativa le está facultando. Pero vamos al caso de que el administrador no conozca al 100% el tema. Él está plenamente facultado en pedir un apoyo, un apoyo. Y ahí es donde yo voy a hacer una, y no es que se les esté enseñando la letra colorada, ojo, ¿no? Pero siempre es bueno saber las cosas. Y hay lo que se conoce como la agencia oficiosa. ¿Qué es esto? O sea, mira, yo le digo a alguien que conoce del tema, ayúdame en esto y revisamos, ¿no? Y él me ayuda, pero es un tema donde él lo hace sin compromiso. Y hay otro tema formal en la cual yo digo, señor gerente administrativo financiero o a la máxima autoridad, yo como administrador necesito un personal especializado que me ayude a ver esto porque yo no conozco exactamente estos ítems. Y, y él ya viene, y esa participación ya es más formal. Esa participación eh, incluso trae responsabilidades. Y por eso yo muchas veces en mis cursos les digo, olvidémonos de ser comedidos. En el tema de contratación pública, ser comedido es lo peor que puede haber. Y no me lo malinterpreten, pero les estoy siendo muy sincero. Y con ejemplos les digo, están recibiendo equipos en una entidad y bueno, eran equipos pequeños, el tamaño de un computador portátil, pero eran bastantes. Entonces llamaron a gente que les ayude, empezaron a bajar y demás. Les ayudaron los amigos, colegas. Y en el acta, el contratista hábilmente dice, en presencia de tantas personas, y hasta pone los nombres de las personas que están ayudando a hacer esto. Y efectos de responsabilidades se estableció que todos los que intervinieron y suscribieron el acta, incluso personas que no tenían nada que ver, que estaban ahí ayudando y colaborando, eran responsables. Y tuvieron que, y en el examen pasó y fueron predeterminados, y ahora se están defendiendo en el contencioso administrativo y cosas por el estilo. Entonces, ¿a dónde voy? Tienen que suscribir los documentos los que estén legalmente facultados para aquello. ¿Sí? Ni más ni menos. En otra entidad le dijeron, ¿usted quiere ser testigo? Y esta persona, pues de comedida, dice, bueno, yo soy testigo. Y le ponen el nombre de esta persona en el acta. Firmó el administrador del contrato, firmó el contratista y el testigo. Ustedes saben que esa figura no existe para efectos de contratación pública, el testigo no hay. Pero como incumplió el contratista y esta cuestión se derivó incluso en temas penales, ¿a quién creen que se les llamó primero como testigo? Al comedido, pues, al comedido. Entonces, en este tema de contratación pública hay que hacer siempre lo que está escrito, ni más ni menos. Si conozco y resuelvo en buena ley, perfecto, pero si yo no conozco, yo pido la ayuda de personal. Es más, la norma permite que la entidad contrate a un externo que conozca de ese objeto contractual para ese solo hecho. Y se le cancela con servicios profesionales. O sea, todo cuidado que ustedes tengan, todo cuidado es poco. Porque como les dije ayer, el problema ustedes no lo ven en ese momento. El problema lo ven a futuro. Y muchas veces ustedes ya ni están en la entidad cuando se les está requiriendo por esas anomalías. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay niveles jerárquicos que son conscientes y hay otros que no. Y Ujú. designan administradores de contrato de montos súper altos, $500,000, $1,000,000, a asistentes o analistas que realmente si pasa algo, o sea, igual no, por más previsión que se tenga, no van a acabar a cazar a cubrir si es que hay una glosa. Entonces, no sé qué se puede hacer ahí. Sí, ahí vienen dos temas. Uno, el que decimos, ¿no? Donde yo me opongo por la falta de conocimiento y demás, de expertise, fundamentando lo que los expliqué. Pero hay otra, y es una que ya va al fuero interno de las personas. Y con un caso real les cuento. Llamó a consultarnos una persona, una ingeniera, que estaba en el caso que usted dice. Ella era ingeniera en alimentos, algo por el estilo,
pero le estaban pidiendo que sea administradora de un contrato de redes, de infraestructura tecnológica, cosas que para nada se... Pero como decía ingeniera, y creen que ingeniero es todo ingeniero y doctores somos todos los doctores y sabemos de todo. Y la autoridad insistió en aquello, y claro, el monto era impresionante. Y la compañera aquella decía, ni en mi vida, ni trabajando 2, 3, 4 vidas con mi sueldo, podría yo llegar a solventar un problema en esos montos. Y ella decidió renunciar. Y aunque les parezca raro, luego de unos meses se acercó personalmente a darme las gracias. Yo decía, ¿por qué? O sea, porque la persona que asumió después el contrato tiene sanciones administrativas, temas de destitución, tiene una glosa impresionante e incluso tiene una causa penal en fiscalía. Entonces sí, es preocupante y uno tiene que saber, o sea, todos necesitamos un trabajo, todos tenemos una familia, pero uno tiene que saber hasta dónde puede llegar en algo. Miren la decisión extrema que tomó su colega servidora pública, pero que la tristeza y el agobio por no tener un sueldo y un trabajo, luego le representó una alegría infinita al no tener que responder por todo ese andamiaje de situaciones, que no se acaban en un año, en 2 años, eso va para largo. Y no es lo mismo, y ojo, ustedes tal vez piensen que cuando Contraloría hace un tema, es tema administrativo netamente, y no es así. El tema administrativo ustedes lo saldan con una multa. La destitución, por último, después de los 2 años, ustedes vuelven a trabajar. Pero una glosa o una acción penal, hay gente que se ha ido presa, porque a veces incluso malentendemos el peculado y pensamos que el peculado solamente es apropiarnos de recursos. El permitir que otra persona, y ahí entra la contratación pública, el permitir que yo facilite la vida a un tercero para que se lleve esos fondos públicos, me lleva al peculado y también respondo por un delito. Entonces sí, lo que usted dice es cierto. Pero si ya la cosa va, y hay otro, miren, y perdón que sea tan franco con ustedes, pero son cosas de la vida real. Ustedes ven lo que pasa con nuestros compañeros en el Teodoro Maldonado. Es un hospital que está militarizado, tiene policías, servidores públicos asesinados, perseguidos. Ellos tienen que pensar, tantos que han renunciado. Ha habido temas ya de GDOs que están involucrados ahí. Y usted dice, yo necesito el sueldo, sí, es verdad, tengo deudas, tengo una familia, pero si usted está ya comprometido su vida, su integridad, con el mayor respeto del mundo y cada quien tomará su decisión, pero ustedes tienen un bien supremo que es la vida. No van a jugarse la vida por una administración de un contrato que viene con problemas, ¿no es cierto? Entonces, créanme que de esos, y claro, las personas que no han pasado, que no han tenido una auditoría, que no han sido llamados por fiscalía, para ellos no pasa nada. Y así hay autoridades incluso nuevas, las nuevas administraciones que dicen aquí están con miedo, esto es así, se hace así. A un servidor le felicitaron porque fue el único que pudo cumplir con el y gastarse todo el dinero que la entidad tenía. ¿Pero a qué costo? De romper procesos de contratación pública, a costos que ahora está sindicado en causas penales. Entonces, el fin no siempre va a justificar esos medios. Y ustedes tienen a sus abogados que les van a orientar. Y si ya, por último, no funciona eso, tienen una decisión individual. Porque crean, estar de un lado de un tema penal, de una glosa, y que peor, como les dije, la omisión, que es lo más difícil de respaldar. ¿Por qué no hicieron esto? En los administradores de contrato es como una muletilla el hecho de conceder prórrogas, de extensiones de plazos. Y muchas veces es porque tienen una familiaridad con el contratista. Incluso alteran documentos, dicen que han recibido el 100% y no lo han recibido, y luego calladitos están recibiendo. ¿Sí? En obras, ponen que ya han concluido la obra, y usted se aparece y está viendo a los trabajadores ahí todavía terminando, otros poniendo. Entonces, creo que la verdad procesal debe primar, ¿no? Que el documento plasme esa realidad. Sí, ay, y justo que me hacen colación esto. En contratación pública no existen gratuidades.
En contratación pública no existen generosidades. Tuve una entidad que compró 50 computadoras y veía 2 computadoras que se estaban quedando sueltas. Y digo, y estas me dicen, no, lo que pasa es que estas son gratuidades que el contratista nos dio y por eso no van a ingresar a la entidad. Ya ustedes ya se están riendo. ¿Qué creen que eso significa? Ahí fue un tema de ya incluso penal. O sea, en contratación pública es lo que usted pidió y nada más ni nada menos. No existen paseos ni cursos. Miren, y usted sale en la televisión, no estoy mintiéndoles, cuando hay servidores públicos que han tenido un viaje de una capacitación a Centroamérica con todos los gastos pagados por un contratista de la entidad. Nada de eso. O sea, también hay cosas que el sentido común nos dicta. Ya es parte de la ética del servidor público. Preguntas. A ver, señor Salzado Roballo, Fernando. Señor Roballo, ¿tiene la manito alzada? Dígame. No. Señor Garzón, tal vez vi unas manos alzadas. Sí, yo tengo dos preguntas. Ya. La una es que si el administrador del contrato ya le pone por escrito al autorizador que no puede ser administrador de contrato y aún así lo nombra y hay problemas con ese contrato, ¿hay sanción para para el nominador? Claro que sí. Es la primera pregunta. De hecho, Y la segunda pregunta, perdón, es que, por ejemplo, como usted decía, si nombran a alguien de administrador de contrato en una obra, en la matriz, y él no puede estar 100% en la obra, por lo que no puede dar fe de lo que hicieron dentro de la obra, él se podría negar. ya. Ante la primera, sí es responsable y la sanción administrativa incluso tiene una graduación. La graduación puede ser por reincidencia, por el nivel jerárquico, ¿sí? Porque él ya está demostrando que pese a ser informado, incluso de las consecuencias negativas que va a acarrear esto, él decide hacerlo. Y solo ahí es eximente de responsabilidad para el servidor público. Entonces, ahí ante la primera, entre la segunda. Para mí, el servidor público que está en esas circunstancias que no puede, ya sea por razones de distancia, razones físicas, tener la plena seguridad de lo que va a recibir, debería declinar. Porque nadie le va a justificar el hecho de que no estuvo presente o que no recibió aquello. Es su responsabilidad. Más bien eso serviría como parte de la argumentación para que no sea nombrado. Pero si él va a tener ya problemas en trasladarse, y sí, hay muchos casos de eso. Hay gente que le nombran en la capital, pero él tiene que salirse a los cantones, no le dan vehículos, muchas veces es a nivel nacional, no hay para los viáticos, quieren que él mismo se costee, y no, pues son situaciones que ya escapan a la obligación lo natural del servidor público. ¿Alguien más? Aprovechemos y topemos un tema. Tema de la nominación de los administradores, algo que dijo Giovanni, eh, en que se designa asistentes, quizás que ganan 723, 817, 986, o analistas de 1200 en contratos grandes de 50, 100.000. Por ejemplo, es el mismo. Uno pero existe más personal, obviamente, que tienen mayor remuneración, sin embargo, no administran. Eh, Se puede objetar indicando de que conforme a la Constitución, igual remuneración, iguales actividades, o si Ya, ya le chantaron, le chantaron. ese es un buen punto para que lo analicemos y les va a servir para los exámenes especiales. Una cosa es el cargo y otra cosa es la función. Las personas que tienen contrato, nombramientos provisionales, van a darse cuenta, si lo leen detenidamente, que les dicen sus funciones, su cargo es este, sus funciones son estas,
y hay una partecita que dice, y las demás que les sean asignadas. O hay una partecita que dice, las que le establezca la normativa. Y cuestiones generales, ¿no? Que ya el contencioso administrativo ha puesto reparos ante ello, ¿no? Porque para efectos de responsabilidad, yo a usted le puedo hacer responsable por no haber barrido el patio cuando no era esa su función. Y le pongo, es que en las demás que les asigna, yo le asigné que haga tal cosa. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es estar clarísimos de sus funciones. Una cosa es el cargo, otra cosa es la función y la remuneración para este ejemplo no tiene nada que ver. Les pongo un ejemplo. Hay unos asistentes que ingresan recién a una entidad, ganan un sueldo muy, muy bajo, pero es gente ya profesional y algunas hasta con maestrías, porque hoy es muy común con una, dos, tres maestrías, especializaciones y demás. Entonces, no es el sueldo ahí, es la expertise. Pero antes que eso, ustedes tienen un cargo. Y por eso le digo, yo al señor abogado, a la señora Conderon bien la construcción, que está incluso en otra provincia. No podría yo hacer eso, es incompatible con sus funciones. Y ahí viene lo otro. Y lo más frecuente es que la función más recurrente es la de administrador de contrato. Por eso ustedes se van a dar cuenta de que cuando les notifican en una acción de control, dice al doctor Guillermo Narváez, abogado de la dirección tal, en función de administrador de contrato. A mí no me van a sancionar por ser abogado, me van a sancionar por lo que yo hice como administrador de contrato, o como técnico en su momento, o como miembro de la comisión de recepción. ¿Sí? Entonces, ustedes deben limitar las dos cosas. El hecho de la remuneración no me exige, y ahí sí no hay no aplicaríamos el principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración, porque son diferentes. Tal vez la que está ganando $2,000 sea un tema financiero, la que está ganando 800 y pico sea un tema de administrativo de servicios. Entonces son incompatibles, no puedo decir que los dos van a hacer esto, porque la función de administrador del contrato es genérica. No dice administrador del contrato que esté en el jerárquico superior, ¿no es cierto? No dice administrador del contrato que pertenezca al código de trabajo, no, no dice eso. Es abierto porque es una función amplia que a veces ayuda a que la entidad tome al mejor personal idóneo para aquello. Ahí ustedes van a ver mejor la idoneidad. Si no es una persona idónea, si no tiene los conocimientos y yo le estoy nombrando como un administrador, yo ya pensaría mal. Y en una acción de control yo ya voy a decir que aquí justo se le nombró al que no sabe para que deje pasar esto, para que ayude al contratista y demás, ¿no? Y créanme, en la acción de control, el auditor pues no le va a decir, de hecho, en los 14 años que llevo en la Contraloría, rara vez alguien ha dicho, es que él gana más que aquel. No, no, no. El sueldo es irrelevante para efectos de esto. Pero en cambio, lo que sí nos dice en nuestro artículo 45 de la sanción administrativa, ahí yo le estoy viendo otra cosa, pues ahí yo veo si es que es reiterante. Y es lo que en uno de sus casos yo veo que tienen problemas con vehículos y terminan unilateralmente, ya no deberían contratar por más que él sea el siguiente. Yo lo que haría es en ese momento poner una denuncia a los entes de control. Cerco, Contraloría, esta persona terminó mal, esta persona me está fallando, aún así está ganando y tiene de ser el nuevo adjudicatario. Porque ustedes por sí solos no pueden hacerlo. Incluso pueden apalancarse con el tema de Procuraduría, que es quien maneja los temas legales, hacen control de legalidad de los contratos. Nosotros, Contraloría, hacemos el control técnico específico. Pero un tema de legalidad está la Procuraduría. Su máxima autoridad puede hacer las consultas del caso, debe acompañar el criterio de su jurídico. Realmente no sé cómo están estructurados ustedes, si tienen un director jurídico, un director nacional, acompañan eso y elaboran la pregunta. Y la Procuraduría les va a responder en ese sentido, porque yo veo mucho riesgo el que ustedes le vuelvan a adjudicar a este contratista, que primero ya tiene un antecedente negativo, que en una acción de control ya va a aparecer anomalías, inconformidades y demás. Y encima yo podría decir que hay un contubernio, que hay una concusión, hay un tema colusorio, en que los servidores de la Defensoría Pública están, pese a la necedad de que ya les falló, le vuelven a adjudicar. Entonces, ¿cómo ustedes le exigen? Ahí habría una mora
sucesiva. Me incumple el primer contrato, me va a incumplir el segundo. Y esto suele pasar también en temas de seguridad. Las empresas de seguridad tienen esos problemas. Incluso no les pagan a los guardias de seguridad, incumplen una entidad, luego van e incumplen en otra entidad. Y no se soluciona. Empiezan a rotar los servidores. O sea, hay un sinnúmero de situaciones como para tratar de hacer un bypass a la normativa y al control. Pero hay algo de lo cual ustedes no se pueden escapar, que es la responsabilidad que ustedes van a tener que demostrar, ya sea a su auditoría interna o a la auditoría externa, llámese Contraloría General del Estado, y peor, si caen temas de denuncias, de temas que no quisiera ver que la Defensoría esté en un tema en las noticias porque sus servidores públicos se confabularon con los contratistas, ¿no es cierto? Y eso ya les deriva a un tema penal. ¿Otra pregunta? Doctor, ahí mismo en el tema de nosotros generalmente cuando existen temas ya legales administrativos, y bueno, por la experiencia personal mía en varias instituciones, siempre solicitamos el famoso criterio jurídico. Pero lastimosamente, obviamente, luego de 10 hojas de vida, pasión y muerte, termina el último párrafo que es, porque es la realidad, ¿no? Es la realidad, Es no, así, no, es así. no es de burlarme, pero es 10 hojas y termina el último párrafo en la conclusión o en la explicación final. Y dice, hay tres opciones. No nos podemos pronunciar porque son temas administrativos o financieros. Solucione O usted técnicos. conforme al estatuto. Eh, sí o no. Sin embargo, no es vinculante o salvo su mejor criterio. Eh, ahí entra un tema en que nosotros como administrativos financieros y técnicos no tenemos nada y obviamente ahí entra el tema de por hacer bien las cosas, podríamos caer en el tema subjetivo. Y claro, cuando decido los exámenes especiales, eh, generalmente el jurídico dice, a ver, yo te dije sí, pero salvo tu mejor criterio. ¿Qué vincula, no vincula para Ya, poder tomar decisiones? veamos, en el Código Orgánico Administrativo nos habla de lo que es el informe y nos dice que el informe no es vinculante. El informe es un insumo que tiene la autoridad para tomar sus decisiones. Y sí, es verdad, hay informes que dice, yo me pronuncio estrictamente en la parte legal por ser el ámbito de mi competencia. No me pronuncio en la parte técnica, pero mucho depende de cómo se hacen las preguntas. Si yo le pregunto al jurídico, ¿es legalmente pertinente que se conceda una prórroga de plazo pese a que concluyó los términos contractuales? Entonces él va a coger el tema netamente de la ley. Perdón, señorita María Cristina, ¿está abierto el micrófono? Entonces, claro, él va a responder copiándole los artículos, porque es lo que en las 10 hojas que usted dice, lo primero que hacen es copiar, copian los artículos de la Constitución, la ley, reglamentos y demás, y eso no le va a ayudar. Pero a veces preguntamos mal y le preguntamos al jurídico si la garantía de los equipos técnicos puede ser modificada pese a que yo abrí el equipo y empiezan a dejar un tema técnico. El abogado no le va a ayudar ahí. Es más, ese criterio no me sirve. El salvo su mejor criterio sí, ha sido una muletilla que lastimosamente hemos tenido los abogados por mucho, mucho tiempo, pero no le releva de responsabilidades. Y tal vez ahí es el criterio de los abogados que piensan que yo soy responsable por hacer un informe y no por la amplitud del proceso contractual. Y ustedes pueden darse cuenta, y en las noticias han de ver, que cuando ya están vinculados a una causa, no está vinculado solamente la máxima autoridad, el administrador del contrato, también están los profesionales en derecho.
porque nuestra obligación no es pasarles a ustedes los artículos y usted decida. Nuestra obligación jurídica es ir más allá e incluso advertir de las consecuencias, advertir de la auditoría. Nosotros los abogados muchas veces les decimos a nuestros compañeros auditores, mira, si te vas por acá, si analizas así, vas a tener estas cosas. Y vas por acá, vas a tener esto. No es solamente porque, si no, ustedes cómprense el código, cómprense un reglamento y con eso reemplacen al abogado. El abogado tiene también que ser una persona proactiva, entusiasta con la persona que, si no, le saco el código y le digo, toma, léete la ley, pero está ganando un sueldo. Y al menos le digo, su servidor, muchas veces hasta se ha buscado problemas por eso, porque yo voy más allá y voy donde la autoridad nominadora y le digo, mire, yo sé que ya habló con usted el técnico, yo sé que ya habló con usted el administrador del contrato, pero si usted camina por aquí, estas son sus consecuencias. Obviamente que hay reacciones, ¿no? Y eso les va a pasar a ustedes y a todos nosotros. Muchas veces la autoridad dice, yo aquí mando yo, y usted solo es el abogado, pero ya ustedes cumplen con dejar por escrito, porque ojo, las palabras se las lleva el viento. Yo siempre les digo, eso es como cuando les dicen a la chica cuando le está dejando a la pareja, y, tú me dejas, pero te amaré el resto de la vida. Y ustedes saben que eso no es así. Y luego la encuentra ya hasta con los amigos. Entonces, las palabras se las va a llevar el viento. Pero si ustedes presentan un informe motivado, un informe respaldado, no solo en la ley, sino también en la experiencia. Ustedes tienen una mala experiencia con un contratista, entonces, ¿yo qué tengo que hacer en la motivación? Señor máxima autoridad, ya en un contrato anterior se terminó de manera impropia, así, por esto, nos ha incumplido en esto. O sea, ya no salvo su mejor criterio, porque eso me lleva a ser un cómplice con usted. Yo lo que le tengo que poner directo es, mire, esto nos está trayendo perjuicio a la entidad. Yo no puedo ser responsable por esto. Y le ponen. De suerte que cuando nosotros vayamos a hacer la acción de control y veamos eso, créame, yo sería el primero en aplaudirles y decirles bien. A ver, señora Cifuentes, ¿me quiere decir algo? ¿Preguntarme? No. Topemos un tema, el sobreprecio en la contratación pública. Es un delito, ¿no? Ayer les dije, está en el artículo 294.1 del Código Integral Penal, Código Orgánico Integral Penal. Vamos a leer. Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública. Ojo aquí, con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El informe de la Contraloría General del Estado que determina la existencia del sobreprecio en contratación pública deberá ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de la solicitud efectuada por el fiscal. A ver, ahora quiero preguntar algo. A ver. Señorita Gloria García, ¿se encuentra ahí? Apóyeme, Gustavo Berrones, por favor. Gente, buenos días a todos. ¿Cómo está? Señor Berrones, cuando usted escucha un sobreprecio, ¿qué le parece? ¿Qué idea le viene a su cabeza? Bueno, desde el punto de vista del mercado, el sobreprecio es un precio que está sobre el precio promedio del mercado. Supongamos, una escoba cuesta $3, pero por ahora circunstancia adjudican por $5. Entonces, ese margen en el mercado es un sobreprecio. Ya, perfecto. Muchas gracias.
señor Verones. Miren, ahí yo quiero que analicemos algo. Hay condiciones normales y otras condiciones que incluso pueden ser de emergencia, que van a cambiar el valor de un bien. Recuerden ustedes en la pandemia cuánto llegó a costar una funda para los cadáveres. 200, $300, $500. Si ustedes van ahora, una del mismo tipo, mismas condiciones, 5, 7, $10, hay hasta de $20 y hay unas que son súper impermeables, que no se filtran y un montón de cosas. Entonces ahí viene una pregunta, y esto sí quiero a que me apoye el señor Giovanni Garzón, que ha tenido una excelente participación en este evento. ¿Qué le parece a usted el evidente y comprobado sobreprecio? Evidente y comprobado sobreprecio. Está mal porque lesiona al Estado, los recursos públicos. Entonces no está bien eso. Bueno, más se da Ahora, en instituciones que tienen presupuestos enormes. Aquí en la Defensoría Pública, créanme que los presupuestos son súper bajos. ya, créanme, y esto les va a causar sorpresa, mis queridos participantes. El CERCOP ya se pronunció sobre el evidente y comprobado sobreprecio. Y nosotros como Contraloría General del Estado no podemos establecer un evidente y comprobado sobreprecio. Lo que nosotros establecemos dentro de las responsabilidades civiles es un perjuicio al Estado. Y nuestros informes son muy técnicos, son muy específicos. Yo no puedo establecer un perjuicio abierto, tengo que cuantificarlo. Pero en el evidente y comprobado sobreprecio, yo creo que fue un poquito que se les fue la mano a los señores legisladores, porque en el afán de decir yo hice y creé una figura penal, lo incorporaron al COIP y en la práctica es inaplicable. Es inaplicable. Primero porque yo para establecer en un examen especial, por lo menos necesito unos 90 días de que mis auditores estén en el campo y revisen todos los documentos, porque puede haber bienes y bienes. Imagínense, no se ofendan, ¿no? Pero no es lo mismo tener un vehículo asiático cuyo repuesto me representa $20 que tener un vehículo europeo que el mismo repuesto, misma funcionalidad me está superando los $80. Entonces yo no puedo comparar ahí porque es la naturaleza, pese a ser vehículos, es distinta, es diferente. Y yo no puedo establecer en un informe de sobreprecio porque también estoy lesionando el derecho que tiene el servidor público a su buen nombre. ¿Ustedes creen que cuando hay emergencias como inundaciones, incendios, el precio de un bien es el mismo que cuando estamos en una situación normal? No va a ser más, no va a ser el mismo. Opera incluso la oferta y la demanda. Entonces, si hay un tema de oferta y demanda y yo pretendo establecer un delito de sobreprecio, incurro en un error. Y gracias a ello, en conversaciones que hemos tenido en su momento con servidores de fiscalía, pues fiscalía no va por ese lado del sobreprecio. Lo que vamos es por temas que pueden ser incluso más procesables, como es el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito. Porque yo entro con un bagaje de pruebas, de pruebas amplio. Recordemos que Contraloría presenta documentación, dice que nuestras pruebas son suficientes, son competentes, son pertinentes. Un informe que lo realizo incluso en menos de 15 días jamás va a cumplir con esa naturaleza. Por lo tanto, yo sí invito a que ustedes, al momento de las acciones de control, al momento de hablar incluso con temas de fiscalía, evidenciemos que primero las circunstancias del mercado en ese momento son diferentes a las que en ese momento que se realice el examen especial. Recuerden, les pongo un ejemplo, cuando hubo el tsunami en Japón, un contratista
con el Estado ecuatoriano, tenía ahí su fábrica, su fábrica. Y pues el tsunami arrasó con ella. Y pidieron un tema de prórrogas para ver si podían suplir los componentes y traerlos. Y la entidad le negó, porque decían que no se ha demostrado que el tsunami se llevó su fábrica. O sea, es para reírse, ¿no? O sea, no sé qué querían los compañeros de la entidad. Si fue de dominio público, salió en las noticias, hubo miles de muertos. Así que le dieron un ultimátum al contratista para que cumpla con el objeto contractual. Fue el contratista al verse en esa necesidad, ¿no? No me están entendiendo y tengo que cumplir. Los mismos componentes triplicaban y cuadruplicaban su valor. ¿Podríamos hablar de un evidente y comprobado sobreprecio? No. Las circunstancias reales, fácticas, las circunstancias obligan a que no se pueda medir con la misma vara a todos los casos. Y ahí es donde volvemos a topar con ustedes esto de la discrecionalidad. Ustedes, al contratista que me comenta, señor Ovallo, con todo respeto, sin querer hacer un prejuicio, pero no le puedo dar la misma oportunidad si sé que me está cada año incumpliendo el contrato. Si sé que busca una manera fácil de salirse por mutuo acuerdo cuando lo que cabe aquí es que se le declare contratista incumplido. Y no le puedo comparar con un contratista que actúe bajo la ley, que procura entregar y cumplir, y que una causa incluso sobrenatural obligue a un incumplimiento contractual. Entonces ahí viene la parte de ustedes, de motivar un acto administrativo y de reconocer, porque hay entidades que no aceptan errores. Y, por ejemplo, no tienen lista la obra civil, pero sí quieren multarle al contratista por no haber entregado oportunamente los equipos. Y el contratista le dice, yo te entrego los equipos, pero tienes que tenerme la obra civil lista. Dice, no, yo te multo. O sea, aquí viene la mora purga la mora. Si la causa de la demora es la entidad contratante, tienen que asumir esa responsabilidad. Y no van a ser sancionados por ello, más bien están siendo transparentes. No podemos endilgar también toda la responsabilidad a los contratistas. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, doctor. Como usted lo decía, y tomando el ejemplo de ayer de Fernando, dijo el tema de llantas. No sé cómo el CERCOP puede pronunciarse sobre el sobreprecio si el CERCOP en sus convenios marcos no los ha actualizado desde hace años. Y no sé cómo establece esos precios, pues en el mercado hay neumáticos mucho más baratos y tenemos obviamente que comprar bajo catálogo. Ahora, el tema también de las proformas que se utilizaban para los estudios de mercado. Como usted dice, hay casos y casos. Por ejemplo, yo en una provincia pequeña no puedo obtener tres proformas en un caso de arrendamiento, porque es caso específico. No todas van a cumplir lo que yo pido. Ahí se debe sopesar, porque en una provincia grande sí lo pueda causar. Entonces, el sobreprecio llega a ser algo relativo. Eso es la primera cosa. Y la segunda es que, por ejemplo, en temas de mantenimiento, casi ninguna entidad le para asunto a esos temas de mantenimiento. Pero cuando algo pasa, ahí sí, es que había que hacer mantenimiento. Casi no asignan presupuestos para mantenimiento. Y no asigna el personal técnico para esos temas de mantenimiento. Porque hay ingenieros que son ingenieros de administración, economistas, pero no abogados, pero que no tienen un conocimiento técnico de mantenimiento. Entonces, sí, las instituciones deben dotar de ese personal. Como un analista administrativo puede determinar el metraje de un arrendamiento o de las oficinas, cuando eso lo hacen arquitectos. Inmobiliaria tiene un manual creado exclusivamente por arquitectos para eso.
Lamentablemente en la función judicial eh, no hay un manual, porque los requerimientos técnicos son distintos. Entonces, sí las instituciones deben dotar de ese personal para luego no tener observaciones. ¿Usted cómo determinó el metraje técnico de las oficinas? Porque esas observaciones van a venir. Entonces, eso nada más. Ya, eh, yo creo que aquí viene un tema, ¿no? Que no hay peor gestión que la que no se hace. Y no me van a dejar mentir mis participantes del concurso en provincia, cuando tenían un sinnúmero de inquietudes y yo le digo, ¿y qué dice de esto su abogado? Adivinen, no tenemos abogado. Una entidad que maneja, incluso está relacionada con temas de vida, muerte, pacientes y demás temas de salud, y no tenían un abogado, y peor que conozca de contratación pública. Nada. Yo casi me desmayo, o sea, porque sus contrataciones son altas, el nivel de criticidad es importante, y no tenían un abogado que les oriente. Entonces, espero que, y si alguien de ellos me ve, espero que cumplan su palabra y hagan las gestiones, porque las cosas no se dan solas. En el tema de ustedes, sí, es complejo, pero su entidad ha hecho acercamientos con el CERCOP, con la Contraloría, para establecer estas diferencias en los precios de vehículos. Decían que no todavía. Pueden hacerlo, pero no han hecho la gestión. En el tema del personal, como en las entidades que les comento, necesitaban a gritos un abogado y no hicieron la gestión para un abogado. Y nosotros como Contraloría hacemos dos tipos de exámenes, exámenes especiales, pero también hacemos exámenes de gestión. Imagínense que yo haga un examen de gestión ahorita con ustedes y detectamos todos estos inconvenientes y les digo, por favor, preséntenme los oficios, los acercamientos que tuvieron con el CERCOP por el tema de las llantas. Porque es una problemática que ustedes la tienen. En este momento la tienen. Que su máxima autoridad tiene que ser consciente de eso y si no, ustedes, los operativos, deben trasladarles, o mire, señor representante nuestro, tenemos este problema, hagamos esto, consultemos incluso a la Contraloría, nos pueden consultar en el tema jurídico, al CERCO el tema procedimental, incluso a la Procuraduría el tema de los contratos macro que ellos pueden revisarles. Pero si no hay la gestión, caemos en la omisión. Y esa omisión sí es sancionada. Y si ustedes en el tema de llantas, de repuestos, de accesorios persisten y les hacen auditoría interna un examen, luego viene la externa, les hace otro examen y vemos que siguen cayendo en uno, la sanción administrativa ya no va a ser un salario, ya no va a ser, puede ser hasta la destitución. Entonces, sí, la entidad tiene el deber de hacerlo, pero la entidad no hay que estarle empujando desde afuera, la entidad tiene que empujarle la máxima autoridad y los servidores. Por eso es que cuando hacemos control interno, y para eso ustedes tienen las normas de control interno, dice que son esas buenas prácticas que ustedes como entidad tienen que salir adelante y no esperar necesariamente, porque somos mal llevados, ¿no? Y aplicamos el de sed lex dura lex, la ley por dura que sea es la ley, o sea, ya cuando me cayó el hachazo, ahí empiezo yo a culparle a aquel, a culpar acá, a la anterior administración, al contratista, no, pero mientras estamos en un tiempo hábil para actuar, no lo hacemos. Entonces, yo sí invito a que al menos en esos temas muy puntuales que ustedes tengan, realicen ese proceso, respáldense ustedes con un criterio que les permita tomar la mejor decisión. Incluso el contratista puede ser que está incluyendo en malas prácticas. Se está abaratando seguramente porque no está pagando el seguro social a sus trabajadores o no está trayendo los bienes pagando impuestos y lo está trayendo de contrabando, porque de alguna manera está bajándose los costos a un nivel que otros participantes no pueden cubrir. Incluso el SRI, porque recuerden que la Constitución dice que las entidades del Estado tenemos, no dice que podrán, dice que tenemos la obligación de coordinar funciones, dice. Obligación. Entonces, claro, ustedes detectan de primera mano, póngannos en conocimiento de nosotros de manera formal, del CERCOP, que su máxima autoridad coordine, que haya gestión.
porque no podemos permitir con eso, si no, ustedes van a seguir con el mismo problema. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, obviamente usted sabe que a inicio de años, Finanzas nos asigna los presupuestos, y es verdad lo que dice Giovanni. Nosotros hacemos una planificación, necesitamos esto, sabemos cómo están las condiciones, tanto a nivel de infraestructura como el tema del parque automotor, bienes y servicios para adquirir para todo ese año. Se planifica, pero usted sabe que el Ministerio de Finanzas asigna presupuesto de acuerdo a su disponibilidad o a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, o hacen este tema de el año anterior te di 200, de este año te voy a dar 200. Y no ven que la institución sigue creciendo, se sigue dando servicios, se justifican los servicios, siguen, nosotros como Defensoría Pública, desde el 2022 acá se han abierto 10 puntos más de atención. Entonces sigue creciendo, pero nos mandan saldo cero de infraestructura. Eh, Restringido para compra de vehículos, restringido para renovación de motocicletas y demás. Entonces, obviamente tenemos nuestros descargos solicitando los recursos, justificando y justificando. Sin embargo, le quería hacer esta pregunta. Muchas veces, y me ha pasado en otras instituciones, que uno alerta, ¿no?, a la autoridad. eh, Mire, pasa esto, no es posible esto. Y claro, 2 veces me ha costado el cargo eso. 2 veces. Aparte de eso, hay el tema de que como somos simples funcionarios, no podemos dirigirnos directamente ante las autoridades, sino que del Órgano asistente al previo. jefe, al jefe, al jefe, y como hay 100 jefes, entonces lastimosamente nunca se llega a determinar, al punto de que cuando son ya las reuniones y ya están los problemas ya expuestos, toman sorpresa y dicen, no he conocido nada de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como funcionarios, obviamente actuando conforme al artículo 17 del COA, actos de buena fe? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que, o sea, no nos escuchen, o sea, o a quién nos dirigimos? Porque claro, usted dice por hacer o no hacer, omisión, ¿no es cierto? Y claro, tenemos correos, oficios, pero ya le digo, también entiéndanos de que, claro, usted dice muchas veces es estar sin trabajo, pero también no creo que todos nos quedemos así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Le digo por la experiencia que tuve en otras Bueno, instituciones. Entonces, esa es y una. te cuento. Y la segunda cosa es, también he tenido, ¿no?, personal de código de trabajo y tienen funciones específicas. Y claro, al último dice lo que determine su jefe inmediato, que no se hace eso acaso, porque obviamente es subjetivo, ¿no? Pero si dice apoyo logístico en procesos administrativos dentro del contrato laboral de código de trabajo, la consulta es, ¿puede ser administrador de contrato? Ya. En la primera parte, el servicio público debería ser desinteresado. Es para servir al pueblo. Y quienes estamos, independientemente del cargo, estamos en igualdad de condiciones. O sea, aquí un ministro, no porque esté en el rango de ministro, va a ser más importante que un servidor del jerárquico inferior. En teoría es así. En la práctica ocurre lo que usted dice. En la práctica, para las fotos están las máximas autoridades y para los problemas señalamos a las personas de los niveles inferiores. Incluso en las sanciones
Primero se le culpa al de abajo, que no conocía el de arriba. Y es así. Y su servidor también en su momento tuvo hasta persecuciones, me destruyeron un vehículo que tuve por oponerme a cuestiones. Y entiendo sobremanera, pero ahí viene lo otro, la decisión de usted. Mientras esté fundamentando los ejemplos que usted me dice, no hay presupuesto, pero por el otro lado le están exigiendo cumplimiento. ¿Qué va a hacer usted? Respalde el hecho de que no hay presupuesto. Si su jefe inmediato superior, ya en conocimiento de manera formal, ojo, porque muchas veces le decimos de palabra y decimos ya, él ya lo sabe, no, de manera formal. Y el jefe no le puede decir, pero si ya me dijiste, ¿para qué me mandas el correo? ¿Para qué me mandas el memorando? No. Como seres humanos tenemos que socializar y decir las cosas así, pero ustedes lo van a llevar al tema escrito. Le hacen conocer, y la ventaja, y es un consejo, cuando ustedes tengan casos como esos, no solamente mándenle al jefe, mándenle con copia a alguien más, que puede ser el administrativo, el gerente administrativo financiero, y si ya no tienen a alguien más, pues a un compañero de ustedes que estén en la misma situación. Porque muchas veces cuando el tema es bilateral, el inmediato superior lo deja en la bandeja, porque solo quedó en nosotros. Pero si el jefe ve que subió y escaló y otra persona también y otro funcionario tiene ya conocimiento, ya no se va a dar tanta ligereza, ¿sí? Si después, ojo, no vamos a esperar los 30 días que nos dice el COA, ¿no? Depende de cada circunstancia. Pero si yo a los 10 días veo que no hay nada, ustedes están en la obligación, y esto sí les va a pedir los equipos de auditoría, es que presenten las insistencias. O sea, no, ustedes no se van a quedar con el primer documento que enviaron y aquí está mi respaldo, eso no les sirve para nada a ustedes. He visto que en entidades les dicen, insisto por novena ocasión. O sea, uno diría que la segunda, la tercera, ya pues ya van a tomar cartas en el asunto. Insisto por novena ocasión. Ahí ustedes están evidenciando gestión, que están preocupados por el caso, que no lo están dejando dormir. Ahí incluso la responsabilidad va a ser de esta persona. Y a toda vez que ya a los 15 días esta persona no les contesta a sus insistencias, pues yo escalo esto. Y con mucho respeto a las entidades jerarquizadas, ustedes, servidores públicos, no están pues que tienen un capitán, un coronel, un general, para que sigan un jerárquico superior, una progresión, porque incluso para ellos es sancionado, ¿no? Si un policía va directo donde el general sin pasar por su capitán, por su objeto de sanción, pero en esas instancias. Los servidores públicos no. Los servidores públicos como ustedes, como yo, si veo que mi jefe inmediato superior no está tomando y sé que las consecuencias de ello van a traer elementos perniciosos a la entidad, yo estoy en la obligación de subir el nivel. Y en los ministerios es muy común eso. Si ya no me hace caso la persona que está en el programa, la persona, ellos van donde el ministro y piden audiencia, pero que se evidencie esa gestión. Tampoco a su jefe le va a gustar que vayan a hablar con el superior sin que él conozca, ¿no es cierto? Incluso por elemental sentido de respeto, a mi superior inmediato tengo que comunicarle las cosas. Pero hay casos sí, donde una persona, un jefe de bodega, se va a hablar con un ministro y los intermedios no sabían de qué estaban hablando. Entonces, siempre el respaldo. Y en ese escalamiento también van a haber circunstancias. No es lo mismo comunicarle a mi jefe inmediato que hay una fractura en el puente que puede ocasionar muertes a las personas que transitan por ahí, que ya merita un tema de emergencia, un tema de inmediatez, versus que no me conteste el señor jefe, un tema de adquisición de unas sillas que necesitamos para eventos futuros. Entonces ustedes tienen que ver la gravedad, la importancia, la inmediatez. O sea, si hay un caso de emergencia que necesitan movilizarse, no esperen que le conteste el correo electrónico únicamente. Llámenle por teléfono, váyanle a ver, hagan esa gestión, registren video, audio,
tengan elementos de cargo y de descargo. Porque también les digo, a veces ser agencioso, y esto salió en las noticias, ustedes saben, ese hundimiento en Saruma, de una escuelita, recuerdan el patio y todo lo demás. O sea, para mí los señores bomberos actuaron bien. Tema de emergencia. Yo no voy a esperar que mueran niños pues, para actuar. No voy a esperar que se quemen las personas para actuar. Yo creo que los bomberos son de las personas que más sacrificados tienen las profesiones porque exponen su vida por lo de los demás. Y luego que les cuestionen porque no se evidencia un memorando, porque no se evidencia el correo electrónico en el cual pedían elementos como agua, tanqueros y demás para actuar en emergencias. Es ilógico, es ilógico. Ahí se estima que la función pública tiene que ser eficiente, dinámica, y me vienen con esas trabas. O sea, es hasta de un dolor ajeno, ¿no? De estas situaciones. Entonces, ustedes motiven, actúen y guarden esos respaldos. No olviden que los originales no se los pueden llevar ustedes, pero la ventaja de la documentación digital que hablamos ayer es que ustedes ya se los pueden llevar y no están haciendo ningún delito, no están perjudicando en nada a la entidad. Más bien, a veces ayudan, porque gente dice, sí, yo tenía en mis respaldos privados, tenía esta cuestión. Y ayudan muchas veces a eso. ¿Alguna otra cosa? ¿Aclaración? ¿Pregunta? Lo del código de trabajo, si Ah, pueden del código de administrar. trabajo. Yo no pondría a alguien de código de trabajo como administrador de contrato. Muchas veces ellos, primero su expertise, su relación con natural a lo que hacen, les releva de responsabilidades administrativas de otra índole. Ellos son más operativos, limpiezas, eh, acomodos, la gente del personal, por ejemplo, que recolecta basura, es un trabajo más bien mecánico, operativo. Si yo a alguien de ellos le pongo a administrar un contrato de adquisición de equipos tecnológicos, obviamente que lo estoy poniendo en desventaja y desventaja a la entidad. ¿Por qué? Porque él no va a poder recibir en condiciones idóneas. Otra cuestión es que ellos, por su naturaleza, no son permanentes. Y en la normativa sí dice, pues que yo tengo que poner a alguien de la entidad, alguien que pueda responder. ¿Qué pasa si yo le pongo a alguien de código de trabajo que en diciembre, ustedes saben que por lo general en diciembre, la gente que tiene contratos se les termina? Esta persona no va a hacer un trabajo eficiente al momento de su función de administrador de contrato. Pone en peligro a la entidad. No va a haber quien soporte, quien dé seguimiento. Por eso es que lo adecuado es que sea un servidor de carrera que cuente con la experiencia, la expertise, el conocimiento para que lleve a cabo eso. Yo consideraría que hay mucho riesgo en poner a alguien de código de trabajo para ese menester. Doctor Narváez, en esta situación de código de trabajo, bueno, yo creo que son los que más duran en realidad en las instituciones, pero el tema va en que si ellos me pueden dar satisfacción sobre algún servicio. Por ejemplo, yo voy al tema de conductores, ¿sí? Entonces, el conductor es el que recibe el vehículo de la mecánica y él me va a poner en conocimiento a mí de que si el vehículo está bien, salió bien o no. Entonces, sí podría darme esa satisfacción del servicio brindado por la mecánica, ¿o no? Es que ahí pasa lo que me decía el señor Ovalle. O sea, él en primer momento me puede decir, sí, recibo entera satisfacción, pero él no va a dar seguimiento al hecho de que la calidad del neumático, del componente, del carburador, de los filtros, demás, estén operativos. Y él no va a estar pendiente, es más, y depende de las entidades, ¿no? Hay una alta rotación, temas de limpieza administrativos, en algunas es lo que más rotan. Entonces, él ya no va a estar para dar el seguimiento a aquello, porque hay un momento procesal en el que él actúa, que es en la recepción. Pero si ustedes al menos tienen a alguien ya que esté en la entidad, les puede dar, por ejemplo, en los archivos. Cuando un servidor entrega los archivos a alguien, usted recibe ese momento con número de fojas, cajas y demás. Pero después de meses o años les están diciendo, aquí faltaba esto, faltaba aquello, y ustedes cómo demuestran? Con el acta, ¿no es cierto? El acta de entrega-recepción.
pero ya no está, ya no pueden hacer eso. Muchas veces se jubilan. ¿Cómo le doy seguimiento a personas que fallecen? Entonces, creo que ustedes sí deben enfocarse un poquito más en la inmediatez del contrato que ahorita al menos tienen, el de vehículos, partes y repuestos, porque les está trayendo mucho problema. Entonces, sí necesitan una directriz de su máxima autoridad para tal efecto. Pero ¿Algo más, doctor, chico? como custodio del bien, digamos que el conductor es custodio del bien. Él Ah, sí ya, me sí es puede, custodio. claro, sí me podría indicar, mira, está fallando esta pieza, está fallando Claro, esto, después de que yo ya di mi satisfacción como custodio del vehículo, que todo estaba bien, pero después de un momento, ¿sabes qué? Yo di mi satisfacción, pero está fallando. Por favor, aplique lo que deba aplicar, garantía o lo claro, que claro que sea. sí, es que ahí cambia. Porque en Por la eso pregunta nosotros más aquí, bien era por eso como, nosotros aquí no tratamos de no hacer cambios de custodios. Aquí créanme que, claro. que nosotros le vemos como pecado mortal hacer que estados de custodios. Por esas situaciones, porque se dan esas situaciones. No es que yo no te puedo dar la satisfacción porque ya ocupé yo el vehículo y estaba bien. Entonces, para que no esas cosas nosotros tratamos de no hacer cambios de custodios. Claro, es que ahí cambia la modalidad. No es lo mismo estar como un administrador de contrato cuyas funciones pues terminan cuando la parte contractual ya se ha ejecutado. Ya ni lo vuelven a ver al administrador de contrato muchas veces. Pero diferente es el usuario del bien, ¿no? Él está obligado a ello. Él tiene que decir, mira, me estoy recibiendo mal, esto está fallando, esto no es como yo lo pedí, o esto no es como se pidió. O sea, pero si se queda callado, y hay casos que se quedan callados, no le dicen nada porque tienen que hacer un informe, tienen que volver a temas de garantía, y hay gente que, créanme, no lo hacen no sé si por pereza o negligencia, no lo sé, pero estamos llamados a ello. Y al menos en el tema de vehículos usted lo puede graficar de una manera más precisa. Pero, por ejemplo, las impresoras. Muchas veces se le asigna una impresora y hay un custodio de ese bien, pero lo utilizan otras personas. Y en una entidad fue curioso que para que no le utilicen su impresora, el señor solía llevarse el cable y otros servidores venían y con otro cable y le utilizaban. Luego él empezó a sacarse el tóner para que no utilicen la impresora y resulta que las otras personas se traían otro tóner de otro, pero utilizaban la impresora. Y luego le terminaron dañando. Yo sé que se me dio el señor Gerson, pero es así. Le dañaron la impresora. ¿Quién responde? El custodio. El custodio hizo todo para no dejar que otros usen incluso, porque él era muy meticuloso, él cuidaba del bien, lo limpiaba todos los días, era en extremo eso. Pero tuvo que pagar el custodio. Imagínese usted lo irónico, ¿no? El que más cuidó el bien fue el que terminó pagando las negligencias y las arbitrariedades de las otras personas. Entonces, hay casos y casos. Claro, él puso en conocimiento y ahí nos llegamos a enterar y los otros funcionarios dicen, sí, yo utilicé porque es del Estado, ¿acaso es de él? Que esté a nombre de él es una cosa, pero esto es de todos. Entonces imprimían las tesis de los hijos, imprimían trabajos de sus maestrías, hacían todo. Y el que tenía que pagar luego la reposición era el servidor custodio. Entonces hay cosas como esas, ¿no? En vehículos, por lo general, ustedes saben que el conductor no puede entregar para la conducción a un tercero. Él es el encargado y él tiene que responsabilizarse. Y a mí me vino a decir una persona, ¿sabe qué? Me pidió las llaves de X persona del jerárquico superior, se llevó el carro y lo chocó. Me metió en un problema, estamos que el seguro no quiere reconocer, porque era yo el que tenía que estar manejando. Y me dijo lo mismo que me dijo el señor Roballo. Eh, si yo no le daba el carro, me botaba. Pero las consecuencias, imagínense, y ustedes saben que en materia de tránsito incluso se presume que el titular, en este caso el custodio, era el que conducía. Y él ni siquiera estaba conduciendo. Y causó responsabilidad civil, daños a terceros. Entonces sí, el deber ser es uno y la realidad es otra. El custodio puede tener la mejor de las diligencias, como en el caso que les cuento. Y pueden ser unos terceros los que le pongan de mal el día. Entonces, creo que también hay un tema de transparencia. Ahora, no hay que llevar las cosas a un extremo, ¿no? En una entidad le acusaron a un pasante de robo porque se llevó un engrampador. Y resulta que el joven, como se atrasaba a clases,
el momento de guardar las cosas rápido, porque se iba a dar un examen, sin querer, pues guardó la engrampadora. Y en la entidad lo primero que le dijeron es de que estaba robando. O sea, esta gente ni siquiera sabía la diferencia entre un hurto, un robo. Acusaron por acusar. Entonces, creo que la debida proporcionalidad en las cosas amerita aquello. Ahora sabemos, hemos tenido en los temas vehiculares el mal uso que se hace de eso. Ambulancias hemos visto que han hecho mal uso. Imagínense una emergencia que el 911 necesite trasladar y el vehículo ¿dónde está? Se la llevaron a hacer un tema administrativo, fueron a comprar pizzas, alguna cosa de eso. Entonces, es risible, es preocupante, pero creo que cada quien tiene que responder por esos actos, ¿no? Y a veces no es el papel el que me ata como custodio, sino a veces el sentido común. Señor Roballo, ¿me quería decir algo? Ah, no, estaba hablando. Tenemos 15 minutos, estimados participantes. Es el momento de, si tienen Doctor, dudas, doctor, un me las tema. digan. Aprovechando, es que obviamente son estos temas del día a día que creo que todos los Claro, claro. compañeros están pasando por lo mismo. Entonces, hay un tema, este tema de los sobreprecios que me quedó un poco rondando. Nosotros lo que hacemos cuando nos presentan proformas por mantenimientos correctivos, ya sea por generadores, ascensores, maquinaria y equipo o infraestructura o tema de mantenimiento vehicular, solicitamos, nos damos el tiempo de solicitar proformas a otras empresas. Algunas nos quieren dar, otras realmente no, dicen que no, que solo pedimos como para rellenar. Esa es la realidad. Em, ¿Cómo podemos saber qué precios ahí existe un equilibrio de precios, ya que, por ejemplo, en el mercado, como usted mismo lo señala, depende de la oferta y la demanda? Le pongo un ejemplo, un ascensor que es del año 2001, Sigma, que ya no existe en el mercado, la empresa ha quebrado. Eh, LG la absorbió, pero no es la misma tecnología, es más avanzada. Entonces, existe uno o dos en el país certificados que pueden hacer ese trabajo. Sin embargo, eh, por la experiencia que nosotros tenemos, viendo los valores mínimos, cometimos el error de adjudicar al más barato, pero su primera impresión fue de repotenciar el ascensor porque no existen las placas, porque ya no existe la empresa, porque es muy difícil. Entonces tuvimos que volver al anterior proveedor, obviamente con una terminación mutuo acuerdo, él puso, ¿verdad? Yo desconozco la repotenciación, todo, y el anterior proveedor no solucionó por comprando la placa, obviamente, y por la experticia que tiene. A lo que voy es, ¿cómo podemos nosotros para garantizar de que en un futuro se diga de que el administrador no verificó los precios o existen variación de precios? Porque nosotros sí pedimos proformas, tenemos documentadas, las guardamos, las ponemos en los expedientes a veces. Entonces, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos ya determinar que sí, efectivamente? Porque le digo, nosotros sí negociamos y bastante. Y se molesta mucho a los proveedores porque algo que yo no estoy de acuerdo, dicen, es que finanzas no nos deposita 5 meses, entonces yo tengo que hacer un crédito y ese crédito me genera a mí un gasto, entonces yo tengo que subirle. Entonces nosotros lo que decimos, a ver, señor, esto vale $20. Qué pena decirlo, no somos desnaturalizados, pero es su problema. A mí me tiene que poner $20 los arreglos que usted tenga entre el Ministerio de Finanzas y sus depósitos, es aparte. Pero eso digo, ¿cómo podemos determinar un equilibrio en los precios? Sabiendo de que ahorita el mercado se está abusando porque no les paga finanzas, entonces incrementan y obviamente dicen, por último, ni siquiera deme por terminada.
Sí, es una situación complicada en el tema de cumplir con los proveedores. Eso nos lleva incluso a que escuchan entidades estatales, no quieren saber nada. Realmente no quieren saber nada con entidades del Estado. Una por el tema tortuoso de los procesos y otra porque no hay garantía de que se les cumpla el pago. Eso es un tema que realmente escapa ya al designio de una entidad. He visto cómo hay protestas frente a finanzas para que se les pague a la gente de limpieza. Les llevan 6 meses y no les pagan sus sueldos. Imagínense vivir 6 meses ya sin sueldos y algunos hasta más, sin décimos, peor. O sea, cosas por el estilo. Pero lo que a ustedes les compete es respaldar, sí, la diligencia que realizaron. Pero créanme que hay entidades que ni siquiera eso. Y a veces presentan proformas y resulta que son ficticias. Y no se dieron la molestia de verificar si había dirección, si había teléfono, si eran empresas reales. Sobre eso viene perjuicios. Entonces, lo primero y básico es tener un respaldo de lo que usted dijo, de las proformas de los proveedores, incluso de la gente que ya le quedamos mal, porque hay algunos que ya no quieren ni sacar proforma. Yo no le voy a dar proforma, dice, porque ustedes ya me quedaron mal. Y hay otros que dicen, bueno, ya tanto que me insisten y para llevar una buena relación, le voy a dar una, pese a que me está debiendo tanto. Entonces, el mundo ideal existe en la normativa. El mundo, si no registran, el momento de la auditoría y veo que les falta respaldos, entonces es feo decirlo, pero ahí sí ves cada uno, cada uno. El contratista sabrá cómo solventa sus costos, mientras tanto, ustedes en cambio tienen que saber cómo respaldan el proceso, que el bien que están adquiriendo, porque encima hay entidades que hacen todo un proceso hasta en extremo meticuloso y luego reciben bienes que dejan mucho que desear. Y luego hay problemas con la auditoría. Entonces, sí, es un proceso del día a día. Aquí se aplica también que nadie sabe lo de nadie. Sus procesos como defensoría pública son diferentes de lo de una entidad policial militar. Eh, La, la carencia de entidades pequeñas contrasta con empresas públicas cuyos contratos más pequeños sobrepasan el presupuesto de una entidad pequeña. Entonces sí, nadie sabe lo de nadie. Y lo que único que nos queda es respaldarnos a actuar, comunicar, porque hay un error, siempre es a veces quedarse callados con los trámites, retenidos los trámites, esperando a que me conteste alguien. No, insistencias, esa palabra ustedes llévense a la hora, la insistencia. Insistencia al proveedor, insistencia al administrador del contrato, insistencia al financiero, insistencia al talento humano y por último insistencia a la máxima autoridad. Y si de ahí rebasa, insistencia a los entes de control, porque solamente eso va a demostrar que ustedes tenían la entereza de solucionar, de dinamizar la acción administrativa. Lo demás quedará para que nos juzgue la historia. Como les dije, habrá cambios de administración, cambios de gobierno, de personal. Y el que viene, pues no dice el señor Roballo, el señor Garzón, el señor Verones eran buenas personas. Va a decir, aquí falta esto, aquí falta aquello. Eso es lo que le van a decir. ¿Y dónde está el que no le han denunciado en la fiscalía? ¿Y dónde está que no le han denunciado en la Contraloría? Y ese rato corre en la Contraloría. Y es curioso porque a veces hay gente que dice, por ejemplo, en una denuncia, quiero que se le haga un examen especial a las actuaciones del doctor Guillermo Narváez. Un examen especial que implica mover equipos multidisciplinarios para revisar y nos falta personal. El señor Contralor ya lo ha dicho, necesitamos auditores. ¿Creen ustedes que puedo yo destinar un equipo de auditoría para que vaya a revisar las actuaciones de un abogado que no dio un criterio en cierto momento de una subasta inversa? Tengo que priorizar. El andamiaje estatal es inmenso. Entonces, claro, a ustedes les toca cuidarse por ustedes mismos. Y si se van a asesorar, y con mucho respeto de mis colegas abogados, asesórense a profesionales que sepan de derecho administrativo y que sepan de contratación pública. Pero
Les comento y aquí como una anécdota que se buscan abogados que manejan divorcios, alimentos, eh, curioso, ¿no? Y en una audiencia un abogado decía a su autoridad, a los jueces ahí, yo lo que quiero es que a mi cliente le quiten la glosa y que le pongan la orden de reintegro. Se dan cuenta, estaba perjudicando a su cliente. O sea, no sé quién le informó mal, pero lo que decía que él era responsable. Y claro, cuando el señor salió en la audiencia, ahí lo que pasa, me dice doctorcito, es que yo hago divorcios, yo hago escrituras, yo hago esas cosas. Entonces, por Dios, no se meta en lo que no sabe. Entonces, ese es un consejo si ustedes necesitan asesoramiento específico, técnico en contratación pública, búsquense un abogado que conozca de aquello. No por quitarles trabajo a los demás, pero sí por su seguridad. Porque incluso ellos le dicen, y un caso también anecdótico, tenía una glosa de $400 y el abogado le quería cobrar $1,000 de honorarios. Y le decía al administrado, pero es que aquí no estamos viendo el dinero, estamos viendo su reputación, su honra, su dignidad. Y eso más le quería cobrar por instancias. $1,000 en la Contraloría, luego decía que le quería cobrar si es que subía eso al contencioso administrativo, y por poco él le llevaba hasta la Corte Constitucional, por una administrativa de casi un salario. Entonces, pierden. ¿Alguna pregunta? Yo les invito a que sigan capacitándose, que pierdan el miedo y la vergüenza. Nosotros como Contraloría no estamos para, si ustedes nos buscan, si ustedes piden nuestro asesoramiento, no es que les vamos a hacer un examen especial por aquello. El examen especial ya está programado, los imprevistos saldrán en su momento, pero ustedes actúen antes. De muchas entidades vienen donde nosotros. Si es temas de contratación, van donde contratación pública. Si es un tema de auditoría, van donde las auditorías. Si necesitan el tema de responsabilidades, que es algo fundamental, vengan, planifiquen con nosotros, sigamos el curso de responsabilidades, busquen la fase presencial. Yo no tengo inconvenientes más, para mí es más atractivo estar ahí, en verles frente a frente, poder incluso hablar con libertad. Estamos para servirles. La Contraloría ya no está solo para sancionar como se creía antes, ahora estamos para ayudar, pero déjense ayudar. Si algún momento ustedes tienen la oportunidad de evaluarme, estoy en sus manos o pueden solicitar a otro compañero o capacitador, sino para mí será un gusto estar con ustedes en el momento que lo soliciten. Agradecer a la Defensoría Pública y a través de su espacio que se ha podido compartir. El día de ayer tuve 199 personas, hoy me quedé fluctuó entre 100 y 98. Esperaría que me colaboren con el listado de los asistentes únicamente, porque han tenido la interés pues, de asistir y de participar como ustedes, para en su momento que se tramite el certificado respectivo, ¿no? Por esto, y que ustedes cuenten con un puntito más a su carpeta. En este momento le voy a pasar a la compañera organizadora para que cierre el evento. Y muchas gracias a todos los asistentes por permitir que su servidor se dirija. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias al expositor, quien nos ha brindado sus conocimientos, y también a todos los participantes por sus intervenciones. ¿Usted no se comentó a eso que te dio? Ha sido obligatorio. Un buen día con todos y todas. Gracias.